Hoy escucharemos acerca de la última de las plagas de Egipto, pero también una preciosa historia, la Pascua. Dios amaba a su pueblo Israel y quería salvarlo. Su pueblo sufría en la tierra de Egipto, donde el malvado faraón los tenía como esclavos, obligándolos a hacer trabajos duros, pesados y tratándolos muy mal. El pueblo de Dios, Israel, había clamado a Dios pidiendo su ayuda. Y Él había escuchado y había decidido ayudarlos. Y así es Dios con vos y conmigo y con todo el mundo, porque la Biblia dice que Él nos ama con amor eterno y nos ama a pesar de cómo somos y nos ama siempre. El faraón se había negado una y otra vez a obedecer a Dios. Y cada vez su pueblo había sufrido terribles plagas como consecuencia. La última vez, Moisés y su hermano Aarón se habían presentado ante el faraón y le habían dicho: si sigues desobedeciendo a Dios, vendrá una última consecuencia, una plaga que será la más fuerte. Pues tu hijo mayor, como todos los hijos mayores de las personas de Egipto, sean las personas o animalitos, van a morir de una terrible enfermedad. Debes obedecer a Dios. Pero el faraón se enojó más y le dijo: no quiero verlos nunca más, no se presenten más delante de mí. Aún y con las consecuencias que había sufrido y la advertencia que le estaba diciendo Moisés, Faraón había decidido mantenerse en su pecado, porque lo que hacía Faraón era pecado, era algo que a Dios no le agradaba, porque nunca debemos tratar mal a otros. La Biblia dice que todos hemos pecado y que ese pecado tiene una consecuencia. El pecado nos aleja de Dios y Dios sabe que todos hemos hecho en algún momento algo que a Él no le agrada, pero eso no significa que no nos ame. Y veremos en esta historia lo que Dios planeó para también salvarnos. Escuchen qué pasó. Dios le dijo a su pueblo Israel lo siguiente: esta noche vendrá una plaga muy fuerte, pero ustedes estarán a salvo si confían y obedecen lo que les digo. Van a tomar un corderito de la manada, de las demás corderitos y ovejas que ustedes tienen. Y ese corderito va a morir en vez de ustedes. Y la carne de ese corderito ustedes la van a comer, pero la sangre la van a utilizar para algo especial que les voy a decir. Luego comerán pan, un pancito especial, se mantendrán dentro de sus casas sin salir, porque vendrá una terrible enfermedad y morirá el hijo mayor de toda familia. Pero si ustedes confían en mí y hacen lo que les estoy diciendo, yo los voy a librar, dijo Dios. Y no solo eso, esto hará que ustedes salgan ya para siempre libres de Egipto. El pueblo de Dios le creyó y hizo tal como Dios lo hizo. Tomó el corderito, tomaron y prepararon su carne, hicieron ese pan especial y también tomaron la sangre del corderito y la usaron para pintar las puertas, las partecitas de las puertas de cada casa. Esa sangre de ese cordero era como una marca que mostraba que ellos estaban confiando en Dios y que Dios los iba a librar de esa consecuencia terrible. Luego vino la noche y es pueblo de Dios obedientes se mantuvieron en su casa.
Hicieron esa celebración especial, cenando esa comida que Dios les había dado, dando gracias a Dios por estar con ellos y protegerlos y salvarlos. Y esa noche pasó lo que Dios había advertido. Una terrible enfermedad llegó a la tierra y ahí en Egipto, el hijo mayor de todos los egipcios se enfermó gravemente y murió. Fue una noche muy dura y triste para ellos. No habían obedecido a Dios y habían sufrido esta triste consecuencia. En cambio, esa enfermedad no llegó al pueblo de Dios, porque esa sangre que había en las puertas, que marcaba las puertas, advertía que ahí no iba a entrar esa enfermedad porque Dios estaba cuidándolos. Esa sangre en las puertas de las casas fue la señal de que ellos confiaban en Dios y lo que los libró de que esa enfermedad llegara. Y saben, hace muchos años también Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesús. ¿Lo recuerdan? Él murió en la cruz por vos, por mí y por todas las personas del mundo. Y dice la Biblia que Jesús es como ese corderito que murió y su sangre como esa sangre que quita el pecado del mundo. Así que, ¿recuerdan que antes les dije que nuestro pecado, porque todos hemos pecado, nos separa de Dios? Pero Jesús es como ese corderito enviado por Dios para salvarnos de esta consecuencia. Si confiamos en Él, que Él murió y resucitó, y pedimos que venga a nuestra vida y nos perdone, Jesús lo hace con su poder. Él quita nuestro pecado y entonces nosotros también podemos estar cerca de Dios para siempre y poder estar siempre bajo su bendición y cuidado. El pueblo de Dios, Israel, esa noche fue salvo y quedó libre. Y tú y yo hoy, si le pedimos a Dios que nos perdone, Él nos perdona y somos libres del pecado, de lo que a Dios no le agrada, y podemos estar con Él para siempre. El pueblo de Israel, con aquella cena especial, recuerda cada año, porque lo siguieron celebrando, esa noche en la que Dios con su gran amor los libró. Y nosotros cada día debemos recordar que Jesús murió y resucitó para salvarnos y que siempre lo mejor es confiar en Dios y obedecer. La noche pasó. Al día siguiente, el pueblo de Egipto estaba sufriendo. El pueblo de Dios estaba a salvo. Y el faraón dio la orden que el pueblo de Israel debía irse, que lo dejaba libre. Al fin lo hizo. Demasiado tarde, pues ya había mucho de su pueblo que habían sufrido. Y el pueblo de Israel, muy contento, luego de esa celebración, empacó sus maletas porque eran libres al fin. Y esa mañana se despidieron y se fueron. Ya no eran más esclavos, ya eran libres y podían viajar hacia aquella tierra que Dios les había prometido. Dios los escuchó, envió su salvación y los libró. Jesús murió por nosotros y resucitó. Él es como ese corderito. Él es el Cordero de Dios que tiene poder para quitar nuestro pecado. Si vos hoy le pides que venga a tu vida, si no lo has hecho antes, y le pides de corazón que te perdone, Él lo hace. Y vos también serás libre del pecado y libre de estar separado de Dios, porque a partir de ese momento estarás con Él para siempre y serás también parte del pueblo de Dios.
Sí, somos el pueblo de Dios quienes hemos decidido confiar en Jesús el Salvador y vivimos como el pueblo de Dios bajo su cuidado y su bendición. Y cada día al orar, al leer la Biblia, al obedecerlo, Dios nos va ayudando a ser más como Él y vivir siempre, para siempre con su bendición. Qué maravillosa historia de Moisés, del pueblo de Dios y de esa gran salvación que Dios les mandó. Hemos llegado al fin de esta historia. No olvidemos lo que hemos aprendido. Siempre es mejor confiar en Dios y obedecer.